todos vamos a prestar muchísima atención a esto, ¿ok? Bueno, listo. Entonces ya comenzando con el tema, vamos a leer cada una de las viñetas de la situación que ocurre con Armando. Listo, aquí dice, ¿qué haces con esa caja de cigarros, Pedro? ¿Ok? Armando le está preguntando a Pedro qué está haciendo con esa caja de cigarros. Mientras que Pedro dice, es mía, a partir de hoy voy a fumar. ¿Ok? Pedro le hace una pregunta, Armando le responde, ¿cierto? Dice, ¿por qué harás eso? Le hace otra pregunta. Aquí dice, ¿por qué no? Mucha gente lo hace. Fumar es malo, nadie debería hacerlo. ¿Por qué? Porque fumar afecta a la salud, contamina el medio ambiente, requiere un gasto innecesario de dinero, sin contar que incomoda y perjudica a quienes están cerca del humo, convirtiéndolos en fumadores pasivos. ¿Ok? En fumadores pasivos. ¿Listo? No sé si alguno de ustedes acá fuma, no sé si realmente ustedes tienen personas que fumen a su alrededor, ¿ok? Pero cada uno de ustedes tiene que tener una opinión con respecto a eso, ¿cierto? Cada uno de ustedes tiene que tener una opinión con respecto a si fumar está bien o está mal, ¿ok? O por qué la gente fuma. O sea, realmente, ¿por qué la gente fuma? O sea, ¿cuál es la opinión de cada uno de ustedes con respecto a fumar? ¿Cierto? Entonces es algo que es importante tener muy, pero muy presente. ¿Ok? Ahora, desde ahora, yo necesito que ustedes comiencen a pensar en su opinión sobre lo que ustedes piensan al respecto de cada una de las cosas que vamos a estar viendo. ¿Ok? Entonces, con respecto a lo de Armando, ¿ok? Con respecto a lo de Armando, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen? A ver, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen? Esto, voy a activar aquí un momento el micrófono para que ustedes puedan hablar, ya que así es mucho más sencillo de hacerlo, ¿ok? Entonces, por favor, ya pueden hablar para poder, o sea, ya pueden activar el micrófono y hablar si desean, ¿ok? Para que me digan cuál es su opinión con respecto a fumar, ¿ok? A ver qué me dice. A ver, ¿cuál es la opinión con respecto a fumar que ustedes tienen? ¿Ok? ¿Qué piensan? No necesariamente tiene que ser, profe, a mí no me gusta, no sé qué, yo pienso mal. No, no necesariamente. Si tú piensas que fumar está bien, pues, ¿cuál es tu opinión con respecto a que esté bien? ¿Ok? Es decir, es un tema abierto a respuestas tanto positivas como negativas. De eso se trata un texto argumentativo, de la opinión que ustedes tienen. ¿Ok? A ver, ¿quién se anima y me da su opinión? Como les dije, pueden activar el micrófono, ya les di el acceso y me pueden decir, profe, mire esto, esto y esto. Créanme que es importante tener eso. Ok, aquí dice, profe, es una mala práctica, se ve muy mal. Ok, se ve muy mal, listo. ¿Qué más? Profe, yo digo que aparte de malo para la salud, para los fumadores, ese humo es horrible y ahoga a uno. Ok, están dando es argumentos, ¿cierto? Ok, están dando argumentos, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? A ver, necesito algo un poco más convincente, listo, un poco más argumentativo. Miren lo que Pedro argumenta aquí, ¿ok? Él comienza a decir las razones por la cual, entonces, ¿por qué? O sea, hay que ir más allá del solo simple hecho de que, ay, es una mala práctica o de lo otro, ¿ok? Vayan más allá, o sea, vayan más allá. Hay más razones que han leído, que han escuchado ustedes. Eso también ayuda a que los argumentos tengan poder o tengan fuerza, ¿ok? Entonces esas cosas son importantes de tenerlo, ¿ok? Es adictivo, produce cáncer en los pulmones, exactamente, ya ahí sí estamos viendo, exactamente, trae enfermedades, ¿sí ven? O sea, ya están trayendo argumentos, esos son argumentos. ¿De dónde ustedes han visto eso que da cáncer y es dañino? Otras enfermedades, ¿de dónde lo han visto?
pues de propaganda, noticias, ¿cierto? Los mismos médicos o personal experta en salud, ¿ok? ¿Qué dicen ellos? Que fumar, ¿ok? Es dañino, ¿cierto? Es dañino, ¿ok? Y trae estas enfermedades. Entonces ustedes se basan a lo que les están diciendo personas con, personas expertas en el tema, ¿cierto? Dice la misma caja de cigarrillos dice las cosas, ¿cierto? Eso es verdad, ¿ok? Entonces eso es cierto. ¿Listo? Bueno, listo, perfecto. Bueno, vamos a ver qué más. Profe, fumar está mal por los daños que hace a los organismos, pero igual es respetable de quien decide hacerlo si quiere hacer los daños, si quiere hacerle daño a su cuerpo. Ok, sí, exactamente. Pero recuerden que, listo, uno dice, está mal que cualquier persona si lo quiere hacer lo haga, sí, exactamente, pero la opinión de la persona es lo que hay que tenerlo. Listo, profe, lo que pasa es que si uno fuma, puede hasta los mismos hijos pueden enfermarse y también ellos pueden coger ese vicio. ¿Ok? Listo, está bien, son argumentos, ¿ok? Pero recuerden, todo argumento siempre debe ir agarrado de bases, o sea, de hechos, de cosas que uno pueda decir, mira, ve, aquí te puedo mostrar que lo que te estoy diciendo no es mentira. Algo así es lo que ustedes tienen que tener presente. ¿Ok? Por eso uno dice, hay estudios que dicen, o se ve reflejado, o esto, o sea, uno siempre busca la manera de, que, de dar pruebas, de demostrar pruebas, ¿ok? No solamente palabras, sino también de dar pruebas, ¿ok? Del cigarrillo se puede pasar a otra droga más fuerte, ¿qué más? Ok, claro, exactamente, esa es otra de las cosas que puede pasar. He escuchado que el humo de los que fuman les causa más daño que fumarse así mismo el cigarrillo, exactamente, son cosas. ¿Ok? Exactamente, mira como dice Aulina, he escuchado, o sea, ya ella ha escuchado de otras personas que lo dicen, ¿ok? Entonces uno hay que buscar ese argumento si en un estudio es cierto o es falso, ¿ok? Habría que buscarlo. Siempre para uno argumentar uno tiene que basarse en hechos, en cosas que existan. Entonces uno puede decir, he escuchado que el humo de los que no fuman les causa más daño que aquellos que fuman el cigarrillo. Pues si eso es cierto, hay que buscar de dónde sale, de dónde se saca eso, pues de un estudio. No, hay un estudio que hicieron en Estados Unidos, por ejemplo, donde dice que, o sea, ya uno está hablando ya con argumentos, ¿ok? Recuerden que argumentos es sinónimo de pruebas, ¿ok? De pruebas, de cosas que uno tiene para mostrarle a las personas. Mira, yo estoy diciendo que fumar es malo por esto, esto y esto, que yo he leído, he escuchado y he visto en ciertos lugares, ¿ok? Entonces, eso es un argumento, ¿ok? Eso es una idea para que lo tengan claro desde ya. ¿Queda claro? ¿Queda claro hasta el momento? Exactamente, hay fotos donde muestran todas esas cosas, ¿cierto? Así es. Listo, perfecto. Hasta el momento estamos claros, ¿ok? Listo, muy bien. Sigamos. Vamos a ver qué es argumentar. ¿Qué es argumentar? Vamos a ver esto. Dice que consiste en defender nuestra opinión. Ojo, lean muy bien y escuchen muy bien. Consiste en defender nuestra opinión frente a temas de interés personal para convencer a los demás de aquello que consideramos. ¿Ok? Ojo, consiste en defender nuestras opiniones. Es decir, la opinión suya es su opinión. Usted defiende su opinión. Si está bien o está mal, pues es su opinión, ¿cierto? Entonces usted defiende lo que usted opina, ¿ok? Es como aquellas personas, por ejemplo, otro ejemplo así, aquellas personas que la pregunta, ¿existe o no existe Dios? Muchas personas dicen, sí existe, otras personas dicen, no existe, no existe, ¿cierto? Pero, ¿qué significa? Pues nadie le está haciendo mal a nadie, cada quien tiene una opinión diferente y está defendiéndola, ¿cierto? ¿Cuál es la real? Pues habría que buscar cuál sería. Entonces, para saber cuál es la real, hay que buscar pruebas, hechos, demostraciones, argumentos para ver y llegar al final cuál es. Es prácticamente parecido a una especie de debate, como si fuera un juzgado, donde se presentan pruebas, se presentan argumentos, se habla, se dice, opiniones, ¿ok? Se señala, se menciona, parece prácticamente eso, un tribunal, ¿ok? Donde hay un juzgado, donde se supone que se está hablando con pruebas, con hechos. ¿Para qué? Para que la verdad sea
de quien presente mayor pruebas, ¿ok? De que lo que está diciendo es así, ¿ok? Entonces, aquí en los argumentos son lo mismo. ¿Listo? Aquí dice que para argumentar de manera correcta, el emisor, ¿ok? La persona que está hablando, debe tener un conocimiento global del tema. Es decir, debe conocer, debe leer, debe buscar, ¿ok? Debe comenzar a investigar por todos lados ese tema, ¿ok? El tema de interés. Usar técnicas y estrategias de persuasión, es decir, debe persuadir a la persona, debe hacer que la persona se convenza de que lo que uno está diciendo sea cierto, ¿ok? Entonces, esto es una de las armas que utilizan la argumentación. ¿Cuál es el fin? El fin es modificar las ideas del receptor. Por ejemplo, si una persona decía, por decir así, si una persona cree, por ejemplo, que Dios no existe, un ejemplo, ¿ok? Una persona que decía, no, Dios no existe, y llega otra persona, ok, otra persona que es de alguna iglesia, y se acerca a la persona y le dice, no, Dios sí existe, y coge la Biblia y comienza a explicarle, comienza a hablarle, comienza a decirle, comienza de tal manera que al final, ¿qué hace? La persona que recibe la información, ok, queda pensando si lo que está diciendo es verdad o es mentira, es decir, si existe o no existe, ok. Entonces es una forma de persuadir a la persona y darle a entender que la opinión de la persona que está hablando, o sea, que está argumentando, sabe exactamente lo que está hablando. Tiene pruebas que le demuestran a la persona que lo que está diciendo es cierto. ¿Ok? Entonces, de allí viene el argumento. ¿Ok? Listo. ¿Claro? ¿Queda claro eso? Perfecto, muy bien. ¿Ok? Listo, queda claro. Muy bien, perfecto. Sigamos. Listo, vamos a seguir. Ok, vamos a ver la estructura de un argumento. Vamos a ver la estructura del argumento. Y con esto nos vamos a basar en qué? Nos vamos a basar en el ejemplo que vimos al comienzo sobre el cigarrillo, ¿ok? Sobre si fumar está bien o está mal, ¿ok? La persuasión depende de quién, pues depende de la persona que lo esté diciendo, ¿cierto? De qué piensa la persona, de la opinión. Todo es dependiendo de cómo defiende lo que opina la persona. ¿Listo? Entonces, la estructura de un texto argumentativo o de un argumento se basa en lo siguiente. Primero, tiene que tener un tema, ¿ok? Un tema. ¿Listo? Entonces, aquí dice el tema. Esto es aquello acerca de lo que se habla o se discute. Es el asunto sobre el cual se decide argumentar o justificar una opinión. En el ejemplo, sobre lo que hablan Armando y Pedro en la animación, el consumo del cigarrillo. ¿Cuál es el tema que tenía Armando y Pedro? Sí, perdón, ¿cuál es el tema que tenían ellos? El consumo del cigarrillo, ¿cierto? Fumar, prácticamente era el tema de interés de ambos, ¿ok? Porque ¿de qué estaban hablando? Sobre fumar, si estaba bien o estaba mal, ¿cierto? Entonces, ese es el tema, fumar. Siempre todos los temas tienen el lado sí y el lado no. Es decir, que el lado de acuerdo y el lado no de acuerdo, ¿cierto? Entonces, siempre en un tema existe eso, un lado positivo y un lado negativo. Siempre. De eso se trata en un debate y de eso se trata en una argumentación, ¿ok? Siempre. Que se debe que tener dos posiciones, una positiva y otra posición negativa, ¿cierto? Entonces, dos posiciones hay que tenerlas, ¿ok? Entonces, decir como que el consumo del cigarrillo es bueno, pues eso no es el título o ese no es el tema. El tema nada más se queda es en el consumo del cigarrillo. Ya que sea bueno o que sea malo, se lo da el debate o se lo da la persona según la opinión. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer en el taller, cuando vayan a escribir el tema, ¿ok? Cuando vayan a escribir unos argumentos, pues en el título de su argumento nos pueden poner el cigarrillo es bueno o el cigarrillo o el consumo de cigarrillo es malo. No, el consumo del cigarrillo. Y usted allí, dentro de lo que usted va a dar su opinión, a usted dice si está bien o está mal. Así de sencillo, ¿ok? Pero siempre el tema es neutro. Me refiero a neutro, es decir, que no es, aquí no se muestra si es bueno o es malo, siempre es neutro, ¿ok? Entonces necesito que entiendan esa parte. ¿Listo? Sigamos entonces.
Luego de tener un tema, luego de saber el tema, de hablar del tema, ¿ok? De tener un título como tal de ese tema, uno habla con respecto a lo que es una tesis, ¿cierto? Entonces vamos a ver lo que es una tesis. Dice que la tesis es la opinión, punto de vista o posición personal que un emisor tiene sobre un tema y donde explica las razones de por qué piensa o asume ese punto de vista del tema, ¿ok? Es decir, que aquí en esta parte lo que ustedes tienen que hacer o lo que la persona que está hablando, ¿ok? Da es su opinión, ¿ok? Aquí se empieza con la opinión, el punto de vista, ¿ok? O sea, se hace de manera personal y se explica las razones por las que se piensa de esa forma. ¿Ok? Se explica las razones allí del por qué se piensa de esa manera, si es para bien o es para mal, ¿ok? O sea, si es positivo o es negativo. Y se asume ese punto de vista del tema, ¿ok? Se apunta ese punto de vista del tema en este caso. Por ejemplo, en el cigarrillo, dice que considera Armando sobre fumar cigarrillos, ¿ok? La consideración que tenía Armando sobre el fumar cigarrillos. Aquí dice, nadie debería fumar, ya que esto afecta a la salud, contamina el medio ambiente, requiere de un gasto de dinero innecesario por parte de quien fuma e incomoda y afecta a quienes están cerca del humo del cigarro, convirtiéndolos en fumadores pasivos, ¿ok? Profe, ¿hay alguna encuesta que se pueda hacer? Pues no hay una encuesta que podemos hacer, pero tengo planeado ejemplos y cosas más adelante, ¿ok? Así que por favor, vamos a prestarle muchísima atención a cada uno de los pasos, ¿ok? Recuerden que esto es un paso a paso. Entendamos primero el punto de todo y después vamos a ver cómo desarrollamos las actividades, ¿ok? Vamos a ver una actividad en clase, entonces por favor, vamos a tenerlo presente, ¿listo? ¿Ok? Bueno, entonces, veamos lo siguiente. Aquí dice que, bueno, ya vimos acá lo que corresponde a la parte de una tesis, ¿cierto? Entonces tienen que tener muy, pero muy presente este ejemplo. Ojo, miren cómo lo hace él, o sea, cómo habla. Él aquí dice que nadie debería fumar, o sea, él no está de acuerdo. Ya que esto, al decir, ya que esto afecta a la salud, ya le está dando su opinión, o sea, lo que él está pensando, las razones por qué él dice que no está de acuerdo. Entonces, él menciona varias. Él dice, nadie debería fumar, ¿cierto? ¿Por qué? Pero ¿por qué no debería nadie fumar? Ya que esto afecta a la salud. Uno, contamina el medio ambiente. Dos, requiere un gasto de dinero innecesario. Tres, incomoda y afecta a las personas que se tienen, ¿cierto? Cuatro, los convierte en fumadores pasivos, ¿cierto? Cinco, o sea, hay varias razones que hacen que su posición o su opinión tenga un fundamento, ¿ok? Entonces, esto es lo que concierne a lo que se conoce como tesis, ¿ok? ¿Queda claro eso? ¿Sí queda claro? Ok, perfecto, listo. Sigamos entonces. Veamos ahora la opinión y punto de vista, ¿ok? Vamos a ver lo que es la opinión y punto de vista. Veamos, en la opinión y punto de vista, dice, punto de vista u opinión. Es la posición de un emisor que asume con respecto a un tema, ¿ok? Es la posición que un emisor asume de un tema. Por ejemplo, ¿cuál fue la opinión de Armando sobre fumar? ¿Cuál es la opinión de Armando? Que nadie debería fumar porque es malo. Es decir, que aquí en el punto de vista están los que están a favor y los que están en contra. Ese es el punto de vista, ¿ok? Escoges a favor o escoges en contra. En este caso, Armando decidió estar en contra, ¿cierto? En contra de fumar, ¿ok? Entonces, ese es el punto de vista u la opinión, ¿ok? Entonces, siempre la persona debe escoger uno de los lados, o sea, un bando, a favor o en contra, ¿ok? Todo depende de qué, de las razones o las opiniones que se tengan. ¿Listo? Vamos a entender eso. Vamos a ver lo siguiente. Dice que las premisas o los fundamentos, ¿ok? Premisas o fundamentos. Dicen que son las razones o ideas que se sustentan en el punto de vista, es decir, de por qué opinas eso, ¿ok?
Si lo opinas para bien, tienes que tener esos fundamentos o esas razones o esas ideas de por qué tú dices que sí. Y si dices que no, pues lo mismo, porque estás en desacuerdo o porque no estás de acuerdo, ¿ok? Entonces, en el ejemplo, en el punto de vista de la opinión de Armando, él afirma que nadie debería fumar porque es malo y se basa en las siguientes premisas o razones para asumir esa posición. Es decir, él dice que no está de acuerdo y sus razones son: fumar afecta a la salud, fumar contamina el medio ambiente, fumar incomoda a las personas, fumar requiere un gasto de dinero, ¿ok? Aquí hay cuatro razones que él toma para fundamentar su posición frente al tema, ¿ok? Ahora, las estrategias argumentativas. Entonces, las estrategias argumentativas o las técnicas argumentativas dicen que se refieren a las técnicas empleadas para presentar los argumentos. Para argumentar y defender o rechazar opiniones, podemos emplear diferentes ideas argumentativas con las cuales justificamos nuestros puntos de vista, logrando convencer al receptor con nuestra opinión. Por ejemplo, aquí, digamos que de autoridad, vamos a ver las estrategias de autoridad. Estrategias de autoridad, ¿ok? Vamos a ver estas estrategias. Miren esto, por favor, porque es importante que lo tengamos muy en claro. Dice que se refiere a aquellos argumentos en los que se emplean las palabras de un experto en el tema que se habla para convencer al receptor. Por ejemplo, cuando Armando asegura a Pedro que el neumólogo Mark Phelan, experto en enfermedades respiratorias, ha comprobado que las personas que fuman tienen más probabilidad de morir a temprana edad. ¿Ok? Ojo, esto es una estrategia o un argumento, una razón de autoridad. ¿Por qué? Porque aquí la persona está basándose en qué? Basándose en expertos. ¿Ok? Está basándose en expertos. ¿Listo? ¿Por qué se está basando en expertos? Porque aquí está mencionando a un neumólogo. ¿Ok? A una persona experta en qué? En el tema del estudio de los pulmones, ¿cierto? Y las enfermedades respiratorias. Entonces, esa persona que es experta, pues, ¿quién puede competir con una persona que es experta, ¿cierto? Entonces, al colocar de anticipación la experiencia de alguien, ¿ok? Que conoce el tema, pues eso toma peso sobre cualquier otra decisión que se hable, ¿ok? Entonces siempre las pruebas deben ser basadas ¿con qué? Basadas con esto, con estrategias, con autoridad. ¿Y esa autoridad de dónde viene? Pues viene de razones o demostraciones que son dadas por expertos, ¿ok? Por personas expertas. Listo, son pruebas. Estas son pruebas que se muestran, ¿ok? Vamos claro hasta el momento, ¿cierto? Estamos claros hasta el momento. Ok, listo. Perfecto. Miren, tenemos la estrategia de autoridad, que esa es la que mayor peso tiene, ¿cierto? La de mayor peso tiene. Después tenemos las famosas estrategias basadas de hechos y evidencias. ¿Cuáles son las de hechos y evidencias? Ok, denme un segundito. Están relacionadas con el tema que se habla y se expresan para respaldar la opinión del emisor. Por ejemplo, aquí dice que, Armando afirmándole a Pedro, dice que en el 2014 el 30% de las personas fallecidas a causa de enfermedades, el cáncer de pulmón fue el factor determinante en esta situación. Dice que comprobándose que eran fumadores pasivos, es decir, personas que no fuman, pero que respiran el humo del tabaco de los fumadores. Dice que se consideró que los fumadores pasivos tienen una mayor exposición del pulmón que los fumadores activos. Pues mientras el activo expulsa el humo, el pasivo lo respira. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí la persona se está basando o está hablando con pruebas, ¿ok? Está hablando con hechos, está demostrando, ¿ok? Demostrando según estudios lo que
ocurre, ¿cierto? Entonces, mírenlo cómo se expresa, ¿ok? Basado en los hechos. ¿Listo? Claro, ¿cierto? Claro, está ahí. Ok, listo, perfecto. Bueno, vamos a ver la siguiente, que es una estrategia de ejemplificación, ¿ok? Estrategia de ejemplificación. Dice que se refiere a aquellos argumentos en los cuales se utilizan ejemplos o ilustraciones de situaciones experimentadas como justificación de la idea que tenemos y, o sea, de la idea que nosotros tenemos, ¿ok? Ojo, se refiere a aquellos argumentos de los cuales utilizan ejemplos, utilizan ilustraciones, cuentan situaciones, experimentos o cosas que les han pasado a las personas, es decir, hablan de su propia experiencia, ¿ok? Dice que en la idea, aquí en la idea, en que Armando habla, por ejemplo, ahí dice que en la que asegura que los fumadores incomoda y perjudica a quienes están cerca del humo del cigarro, convirtiéndolos en fumadores pasivos, también justificado lo siguiente. Dice que, por ejemplo, mi tío, por ejemplo, fue fumador pasivo, tenía un vecino que fumaba demasiado y esto lo afectó tanto que le causó la muerte, ¿ok? Aquí está hablando de su experiencia, o sea, está hablando de ejemplos que él pudo ver, ¿ok? Y al final fue esto lo que le dio a la persona la eh, la causa de muerte. ¿Ok? Entonces le está dando una explicación. Ahora, si vamos a la parte de basado en experiencias sociales, aquí dice que corresponde al uso de qué? De argumentos que son producto de las vivencias sociales que han podido ser experimentados tanto por el emisor como por el receptor. ¿Ok? Aquí dice que cuando Armando le recuerda a Pedro en la parte 4 dice que para nadie es un secreto de que quien fuma invierte y desperdicia su dinero en algo que no quiere, que no requiere el organismo. Es decir, que aquí está dándole qué? Pues está dándole a entender que las personas que fuman hacen un gasto que es innecesario, ¿ok? Un gasto innecesario porque su organismo no le está pidiendo ese cigarrillo. ¿Por qué? A diferencia de una bebida o de algo de comer, por ejemplo el agua, el organismo pide agua, el organismo siente sed. Cuando uno necesita comida, el organismo tiene hambre, necesita alimento, ¿cierto? Entonces es algo que necesita el cuerpo, son cosas que se necesitan, exactamente Jesús. El alcohol también hace parte de lo mismo que el cigarrillo. Están Son gastos que se hacen de manera innecesaria. El organismo no lo necesita, no lo pide. ¿Ok? No lo pide, ¿cierto? Entonces son cosas innecesarias del cuerpo humano. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Ok, perfecto, listo. Ahora, con base a eso, con base a lo que nosotros hemos visto, lo que vamos a hacer ahora es, en lo que resta de clase, es lo siguiente. ¿Ok? Vamos a hacer este taller, ¿ok? Que ustedes lo van a hacer. La parte 4, la última, o bueno, esta parte que está aquí abajo, en la cual ustedes van a intercambiar ideas y eso, no lo vamos a hacer inmediatamente. Primero quiero que inviertan su tiempo en esto, en los primeros 3 puntos. ¿Qué opinas con respecto a la noticia? ¿Cuáles son las razones o las premisas que tienes para asumir la opinión? O sea, enuméralas. ¿Por qué? ¿Y qué estrategias o qué argumentos usarías para convencer que tu posición, o sea, que la posición que ustedes tienen o que la opinión que ustedes tienen es la aceptada? O sea, ¿por qué? ¿Cierto? Entonces, con base al recurso, por ejemplo, a la noticia que habla sobre el concurso Miss Tanguita, como le aparece aquí, yo les voy a mandar este concurso, o sea, lo voy a mandar la lectura como tal, para que ustedes la lean y comiencen a hacer eso en su cuaderno, ¿ok? Tienen como hasta las 8:30 por ahí, más o menos, ¿ok? Para entregarlo. Por favor, necesito que lean y hagan algo bien, bien planteado. Esto no se basen en cosas que ustedes piensan nada más, como que lo que dicen, lo que ven, no. También busquen, investiguen también sobre el tema para que puedan dar un argumento mucho más amplio, ¿ok?
Entonces, ¿sí queda claro lo que tienen que hacer? ¿Queda claro la actividad? Ok, entonces por favor alguien que le tome un captura de pantalla y lo mande al grupo.